Nacional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. ...8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida a un reconocido académico, médico, investigador, escritor, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, doctor Gustavo Vega. Lo invitamos para hablar siempre desde esa visión de la experiencia, lo que estamos viviendo en la coyuntura política, lo que ha pasado con la señora fiscal general del Estado, que este lunes hubo un hecho bochornoso, impresentable, se ha calificado como una emboscada, que quisieron hacerlo a propósito de una comparecencia a la Comisión de Fiscalización y quisieron presentar en un recinto legislativo que debiera ser sagrado para las diferencias en democracia, para hablar y no para emboscar con la presentación de un procesado y perseguido por la justicia ecuatoriana. ¿Cómo analizaría usted este tema, doctor Gustavo Vega? Muy buen día. Miguel, encantado, honrado de estar en democracia. Bueno, empezaré con las buenas noticias. Yo creo que en este país de escándalos y de pérdida sistemática de esperanza, hay cosas buenas. Me gustó mucho que el deporte, a través de Jonathan Narváez, en el Giro de Italia, tenga un importante sitial de segundo puesto. También la halterofilia con mujeres que se destacan por el levantamiento de pesas. Citaré el caso de Moisés Caicedo en el Brighton, en el deporte del fútbol, deporte rey. Nos da un oxígeno en este país difícil. La cultura ha despuntado, el teatro, la música, el cine. Tania Hermida acaba de inaugurar una nueva película de su guión y producción, con su dirección incluida, la invención de las especies en torno a Galápagos. Buenas noticias. Pero claro, las malas siempre están en la cosa nostra y perversa de la política. Y yo sí doy la razón de que se haya tratado con la metáfora de emboscada cuando le citan a la fiscal, y que debía toparse vis a vis con uno de los delincuentes de alto nivel y riesgo que tiene el país. Es una emboscada. Ahora sabemos que la fiscal está en estado de gestación y la Asamblea no le recibirá en el futuro, al margen de su condición de salud y de derechos humanos que le asiste por su embarazo. Yo creo que el país ha visto realmente con indignación que una de las mujeres valientes que ha enfrentado la maldad humana con decoro y con altivez, pues se le siente al banquillo de los acusados. Pero hay una buena noticia allí. El presidente Noboa puso en manos de la Asamblea que se rebaje la edad para que pueda un embajador, una embajadora, representar al país. Pero digitalmente, para beneficiarle a la señora Peña en la posta de nada menos que de los Estados Unidos de Norteamérica. Con una altísima votación, la Asamblea negó la reducción de la edad de los embajadores a acreditarse en el extranjero. Es una buena señal, porque pensamos que no es adecuado simplemente la novatada. Ya vemos que también en el caso del presidente hay varias novatadas, sino también juega la titulación, la academia y la experiencia. Todo junto hace la diplomacia. Sin duda que un tema que llama la atención en los distintos casos que se tramitan en el país, la de Daniel Calcedo, otro avesado delincuente, que quiere cantar, como se dice entre comillas, cuando quiere confesar
a través de su declaración, lo que puede implicar situaciones de carambola, como se llama en la metáfora del billar, a otras personas que deben ser procesadas. Pues sí, hay varias cosas sobre el tablero actual. Pensamos que el país todavía no emerge de una verdadera bancarrota. Hay recuperación económica en la amnistía, en la moratoria para quienes debían al fisco. Eso es una buena noticia. Lo que realmente ha ocurrido en el Ministerio de Finanzas para lograr un acuerdo del Banco Monetario, del Fondo Monetario Internacional, es positivo porque le da el oxígeno que requiere en este tiempo de tanta presión que municipios, que consejos provinciales, que universidades públicas y cofinanciadas anhelan tener un presupuesto más o menos digno para sus respectivos campos de acción. No es suficiente, sin embargo, el país tiene que enfrentar un tema de economía de alto calado, y sobre esto el escándalo con la toma de la policía en la Embajada de México, que arriesga seriamente situaciones internacionales, los refugiados, los migrantes ecuatorianos transitando por México camino al sueño americano. Ventajosamente, el Perú Solidario reemplaza los consulados de Ciudad de México y de Monterrey, también había antes en Guadalajara, a través de cuyas dependencias del vecino país, ahora amigo entrañable, el Perú, puede suplirse la falta de consulados ecuatorianos en México. Los posgradistas, que son una legión ecuatorianos que estudian en México, Miguel, están obviamente indefensos. Un tema delicado para la cultura, la educación, la economía. México nos vende insumos de medicamentos, nosotros sustancialmente le vendemos cacao. Entonces, sentarse a una mesa de negociación buscando lo mejor, países amigos que sirvan de intermediación y de colocar a uno y otro presidente que han tenido excesos, uno y otro han tenido excesos, para que se restrañe la herida, que se cierre positivamente a futuro lo que los pueblos de uno y otro lado siempre han tenido. No olvidemos que Rocafuerte, presidente del Ecuador, fue embajador de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, en la Gran Bretaña. Tanto que decir de la unión de nuestros países, que en la cultura somos verdaderamente siameses, pero que en el impacto actual nos está pasando factura. Yo diría la inmadurez populista del presidente de México en solicitar un salvoconducto a un delincuente procesado. A propósito de eso, si me permite, doctor Gustavo Vega, usted en su larga trayectoria fue también embajador en México precisamente, pero no ha sido una actuación cuestionada de un demagogo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le provocó al Ecuador. Tuvo injerencia en el proceso electoral al cuestionar incluso el asesinato de Fernando Villavicencio, que quizás fue una especie de un libreto que provocó al Ecuador. El Ecuador declaró persona no grata a la embajadora y sabemos cómo terminó. Cierto es que hubo la incursión del gobierno ecuatoriano, pero México inicialmente, de acuerdo con las convenciones internacionales, no podía cobijar a un delincuente con 2 sentencias condenatorias de ejecutoriado. Pero claro, así es, un tamaño error del presidente de México, porque el asilo es una experiencia internacional bienvenida, es un acervo de los derechos humanos a nivel internacional. Pero el asilo por persecución política, el asilo por género, etnia, raza, el asilo político, pero no el asilo por razones delincuenciales. También pesa sobre el presidente mexicano, que en su campaña recibió un caudal importante del narcotráfico, tanto que se ha hablado de una convivencia entre gobierno y el narcotráfico internacional, el cártel de Sinaloa, Nuevo Jalisco, Michoacán, Guerrero. Pues se vive un estado difícil de inseguridad de México. Los periodistas son los primeros acribillados y ciertamente
una petición de salvoconducto para un delincuente comprobado es un error político y jurídico del presidente. Esperamos que con la nueva presidenta, sea Xóchitl Gálvez, que recibe el apoyo de 3 partidos, o la misma Claudia Sheinbaum del partido Morena del presidente actual, pues planteen nuevos insumos y capacidad de diálogo para superar un problema que nos da cosecha, y nada debe, por supuesto, absolver la culpa del presidente del Ecuador en hacer algo absolutamente contra natura en el derecho internacional. Ni siquiera Estados Unidos, cuando le capturó a Noriega en ejercicio de la presidencia de Panamá, invadió la Embajada del Vaticano. Negoció para que en efecto él se entregue y pueda llevarle en peso a Estados Unidos para procesarlo por crímenes contra lesa humanidad. Y Noriega fue precisamente apresado, pero respetando el derecho a que las embajadas son parte de la territorialidad del país. En el caso de Assange, Gran Bretaña, Londres, Inglaterra jamás se animaron a meterse en la embajada a la fuerza, peor, de Ecuador en Londres para traerlo al banquillo a Julian Assange. No lo hicieron porque se sabe con quienes tienen experiencia en el mundo internacional que eso no se puede hacer. Pero yo diría que al final, desde la diplomacia sagaz y desde la sociedad civil podemos unir estos cabos sueltos. Por ejemplo, no hay cómo dejar de acordarnos que Leopoldo Benítez y Vinuesa, un gran diplomático ecuatoriano, fue el primer secretario de la OPANAL, el organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, cuyo fundador, García Robles, mereció un premio Nobel de la Paz. Tampoco debemos olvidar que Demetrio Aguilera Malta, Benjamín Carrión fueron embajadores del Ecuador con gran aval de México. Bolívar Echeverría, Agustín Cueva, académicos ecuatorianos enseñando en México. Y algo que no se conoce mucho, un rector que es uno de los grandes líderes de la filosofía latinoamericana, rector de la Universidad de Nuevo León en Monterrey, Agustín Basabe Fernández del Valle, es nieto de guayaquileña. Mucho que decir en la unión de nuestros países, pero el asilo de México le ha hecho grande, asilo probo, asilo ético. Leonora Carrington, Remedios Varo, León Trotsky, voy a decir, en el caso del Ecuador, el asilado Arturo Andrés Roig y también Horacio Cheruti Goldberg, primero en Ecuador y luego de México, hacen grande a un país cuando el asilo es probo, cuando el asilo está catalogado como tal. Pero un asilo para delincuentes, para que vaya a alimentar el salvoconducto al grupo de Puebla, que es un grupo de sediciosos ecuatorianos que están siempre complotando contra su país madre, eso no se hace civilizadamente de un país a otro. Eso es así. Doctor Gustavo Vega, pero México no solo que cometió esto al dar asilo diplomático a un delincuente, porque eso dicen las sentencias, sino que ha persistido con este apoyo del Grupo de Puebla, expresidentes plenamente identificados, que incluso han pedido sanción para el Ecuador, un ecuatoriano pidiendo sanción para el Ecuador, que impulsan y siguen insistiendo que se les dé salvoconducto y que se vuelva al estado inicial del caso del ex vicepresidente que hoy está en la cárcel. ¿Cómo entender esto? El presidente de México fue antes alcalde de la Ciudad de México, jefe del distrito metropolitano, y allí hicimos contacto, amistad. Le conocí cuando fue embajador en el tiempo cuando era alcalde, y sin duda se ha convertido en uno de los líderes más populistas de América Latina, y que tiene una alta popularidad dentro de México, entre otras cosas por una, llamaríamos de metáfora, una sabatina diaria. Si nosotros estábamos un poco saturados con sabatinas cada sábado, él hace una sabatina, valga
el antinombre Claro, diaria. las mañaneras que él dice. Las mañaneras. Entonces ha secuestrado la conciencia libre de la población mexicana y le respaldan. Además viene de Tabasco, antes fue embajador en Tabasco, un estado muy rico en agua, pero lleno de una historia de caciques. Graham Greene, el premio Nobel norteamericano, escribió un libro poderoso que tiene que ver con López Obrador, hablando de los caciques de Tabasco, el poder y la gloria. Y sin duda que lo que se espera realmente es que la sucesora, parece que sería mujer, sea Claudia Sheinbaum, del mismo partido Morena, o Xóchitl Gálvez, que tiene el apoyo de 3 partidos, PRD, la izquierda, el PAN, la derecha, y también el PRI, un viejo partido que tiene todavía fuerte influencia. Cualquiera de las dos que sea presidente en breve, esperamos que cambie el tenor de la tensión. No creo que inclusive se mantenga la propia sucesora, la Delfín, del presidente actual en la misma tónica y buscará niveles de acercamiento. Nunca alguien que hereda del mismo partido en forma dócil se vuelve obediente. Recordemos que Santos y Uribe procedieron de la misma veta política, pero las dos personalidades colombianas finalmente rompieron. El uno de Bogotá, el otro de Medellín, pero rompieron entre sí luego de una contienda no ideológica, sino personal y programática, que inclusive hace que los dos no saluden ahora. Moreno no siguió finalmente la secuencia de Correa en su ejercicio profesional y provocó rupturas importantes. Yo aspiraría a que en México también ese escenario se dé. Sin embargo, de esos errores del presidente mexicano, también hay que señalar que no se soluciona este impasse simplemente invitándole una comida de ceviche ecuatoriano y tacos mexicanos, como ha dicho el presidente Noboa. Es un tema más intrigante, algo más difícil. Dependemos de México para entrar de pleno derecho a Asia-Pacífico. Dependemos de Chile, de Colombia, de México sobre todo, porque apenas el Ecuador es un país invitado. Un futuro especialmente importante para el Ecuador ser miembros de pleno derecho del grupo Asia-Pacífico. Entonces, urge un acercamiento. Yo he propiciado desde la academia, estoy trabajando ya con varios académicos y amigos de México y del Ecuador para apuntalar un proceso desde la sociedad civil y procurar acercar las orillas de este conflicto que, sin embargo, nos pasa factura a ambos países. Doctor Gustavo Vega, volviendo al tema del papel que ha cumplido la fiscal general, papel valiente, destacado, persiguiendo a la delincuencia organizada, el narcotráfico y la narcopolítica, ¿cuál debiera ser el desenlace? Primero, este momento están tratando en la Asamblea Nacional que se suspendan momentáneamente los juicios políticos que le han planteado, además por cosas que ni siquiera ella debe responder, es la última demanda. Pero ¿cuál debiera ser el futuro de esto? Algo que preocupa es de que la fiscal general de la Nación tiene un tiempo contado para su término de periodo. Y si bien hay una persecución notable de quienes no están de acuerdo con su política de valentía, de probidad y de ética, para encubrir con seguridad procesos que son realmente pecaminosos para la ética pública pasada del Ecuador. Más allá de eso, que esperamos que la mayoría parlamentaria no se deje engatusar de esta persecución innoble. Más allá de esto está el hecho de que en poco tiempo la fiscal general de la Nación debe ser reemplazada. Y ahí hay toda una contienda respecto de cómo va a manejarse la elección de la nueva fiscal, porque sin duda que existe manoseo desde un punto de vista externo a que las candidaturas sean calificadas. En este país no hay cómo confiar de los concursos, hay mucho de opacidad
en la selección de organismos claves, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Superintendencia, jueces. Ahora mismo estamos pasando una segunda convocatoria a jueces. Y me preocupa que se ha dado mucho más fuerza, en este caso, a la antigüedad, a la experiencia, y no a la titulación. Yo creo que los jueces tienen que aprender, estudiar y estar siempre un up-to-date. Y en el concurso nuevo, que a nivel nacional se está convocando para los jueces, el peso específico está cargado en la balanza de la experiencia. A mí me preocupa porque como universitario, como rector, nosotros damos mucho valor a los cursos de pre y posgrado. Y eso hace, en definitiva, la sabiduría, la perspicacia y también la experiencia del conocimiento para que los jueces operen con probidad. Sin duda que es un tema también que pasa por la conciencia de cada juez, porque hay infinidad de ellos que han sido comprados, entre comillas, coimados, aparte de que hay un factor miedo que impone el narcotráfico con su política del terror. Pero bien, la selección de la nueva fiscal, del nuevo fiscal, es un tema que preocupa porque en poco tiempo más estará propiciándose. Claro, el 1 de abril deberá estar el nuevo fiscal del próximo año, pero el decir desde estos sectores políticos, cuando anuncia este jueves la fiscal general y pide respeto a su condición humana, se encuentra embarazada, incluso de alto riesgo por su edad, la respuesta ha sido que se trata de un show. Eso no es una miseria humana, perdóneme, doctor Gustavo Vega. Los derechos humanos son evidentes, tanto es así que el embarazo es protegido en todos los países, y un embarazo es un asunto de responsabilidad del Estado, y que un legislador diga aquello realmente prueba la ignorancia y la maldad humana. Evidentemente es un tema que pasa por la seguridad de que hay quienes quieren poner en el banquillo porque quieren encubrir todo el mundo de la corrupción que habrán propiciado a través de sus andanzas y que ahora, siendo políticos, quieren propiciar una cortina de humo para que no se les descubra, entre comillas. Un dato positivo ahora, sí, por fin, un poco tardío, es que se ha decidido por parte de organismos externos que todos los miembros del Consejo Nacional Electoral sean reemplazados. Por la cefalía que ha vivido el Consejo de Participación Ciudadana, golpes de Estado entre sí, partidos que quieren tomarse, presidentes que ponen candado al Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Por todas esas razones y además por culpa interna de los miembros, a los 2 años tenía que haber un recambio al menos de parte de los miembros. Están 5 años y más y no han sido reemplazados. Por lo menos ahora ya hay la decisión de que todos sean reemplazados, aunque viene tarde la decisión. Eso es ilegal, porque tenía que haber un recambio bastante más pronto y evitar que en definitiva el Consejo Nacional Electoral sea también un punto de inflexión para que los grupos políticos que no han madurado y los partidos políticos quieran tomarse una herramienta clave para la democracia. En definitiva, doctor Gustavo Vega, América Latina no está amenazada por el narcotráfico, los grupos delincuenciales, aliados a determinados sectores políticos que pretenden volver o llegar al poder. Sí, en efecto existe en todo el mapa de América Latina complicaciones separadas, diferentes, pero concurrentes en muchos casos. También Argentina tiene un cártel muy fuerte, el de Rosario, un cártel de narcotráfico muy fuerte. En el caso particular de Bolivia, hay una contienda muy fuerte entre el presidente Arce y el expresidente Morales, que aunque la legalidad le prohíbe al expresidente Morales ser candidato, él ha dicho con ley o sin ley, él será candidato. Y no olvidemos que en el caso de Morales hay una influencia muy fuerte de los cocaleros de Bolivia.
Sin duda que en el caso de Colombia hay un clima difícil de vivir porque el presidente Petro está en un momento difícil de gobernanza a través de una oposición cerrada por algunos errores propios y ajenos. Cada país vive su propio karma. Brasil, aparte de las tremendas inundaciones en el sur, también lucha por transparentar su justicia. Yo diría que en el caso del propio presidente Lula da Silva, que estuvo preso por corrupción, hubo un indulto cuestionado y polémico, en donde realmente la corrupción simplemente se vuelve transitoria como arma de persecución y luego se vuelve un mecanismo de poder. Cada país está viviendo su escena. Mire usted que, Miguel, que en Panamá, el partido del propio presidente Martinelli, que está perseguido por corrupción y graves acusaciones. Claro, sentenciado, tiene sentencia. Vive un momento de gloria con candidato de ese partido. Es una irreflexión tremenda en cada país, no podemos aprender suficiente. Mientras tanto, la dictadura de Nicaragua sigue haciendo de las suyas, la dictadura de Venezuela haciendo de las suyas, arriesgando que candidatos probos sean candidatos. Un tiempo difícil. El Ecuador va a crecer apenas de un 1% frente al 3.5% de la región. Vivimos momentos tan difíciles en el Ecuador, en donde la política, la economía y ciertamente la ética son los ausentes del panorama nacional. Un gusto dialogar con el académico, médico, historiador, investigador, el doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Como siempre, muy amable, Gustavo, su atención a la revista de Opinión Democracia. Honrado, Miguel. Bien, vamos al segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, este sábado a las 8 horas. Vamos a abordar el tema cómo entender el conflicto armado en el país y los niveles de violencia e inseguridad que se sigue viviendo. Invitados el coronel Fausto Cobo, exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica, el doctor Hugo Espín, jurista, penalista y experto en temas de seguridad, y el arquitecto Fernando Carrión, investigador y académico de Flaxo. De mi parte, les deseo un feliz viernes y un feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes a la revista de Opinión Democracia a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día, viene el segmento Clarito está. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender.